Buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a ver nuestra predicación de este domingo. Eh, Les pedimos que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice la bendita palabra: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Dios y Padre, te bendecimos, oh Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, en esta predicación, que esta predicación, Señor, sea para gloria y honra tuya. Hoy te pedimos que me uses, Señor, para predicar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de cada corazón. Y que tu palabra, Señor, edifique a cada uno de los que la escuchan para tu gloria y tu honra, Señor. Que tu Santo Espíritu, oh Dios bendito, abra los corazones. Que tu Santo Espíritu, oh Padre Santo, nos lleve a toda, Señor, verdad y a toda justicia. En tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que traemos hoy es: ¿quién es Jesús para el creyente? Ese es el tema, va a ser una pregunta. ¿Quién es Jesús para el creyente? Y precisamente Jesús hace la pregunta también. Jesús dice la Biblia que llegan a la región de Cesarea de Filipo y él pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces empiezan a responder los discípulos diciendo: unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es lo que pensaba la gente, pero había quienes pensaban que Jesús era Juan el Bautista, entre ellos Herodes. Herodes prácticamente el que mata a Juan el Bautista, el que decapita a Juan el Bautista. Entonces él dice la Biblia que él le tenía un miedo a Juan el Bautista, es decir, Herodes le tenía un miedo a Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista le decía a Herodes que no era lícito, que no le era lícito haber tomado la mujer de su hermano, porque Herodes le quitó la esposa a su hermano. Y entonces vivía con ella. Y Juan el Bautista, cuando veía a Herodes, le decía: no es lícito haber tomado la mujer de tu hermano. Y Herodes de alguna manera le tenía un cierto miedo a Juan el Bautista, pero Salomé, su hijastra, la hijastra de Herodes, le pide a Herodes, le pide la cabeza de Juan el Bautista, y Juan el Bautista le da la cabeza, le pone una charola a la cabeza de Juan el Bautista y se le da a Salomé por petición de la mamá de Salomé, es decir, la esposa de Herodes. Y cuando llega Jesús, cuando Jesús sale a la escena y Herodes ve a Jesús,
inmediatamente dice que Juan el Bautista había resucitado y creía que Jesús era Juan el Bautista. Esa era la idea de Herodes. Por eso, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dicen, unos, Juan el Bautista, incluidos Herodes entre ellos. Otros, Elías. Porque pensaban, hay una profecía en la Biblia que decían que Elías iba a llegar a preparar el camino del Mesías. Y había gente que decían que Jesús era ese Elías. Y sabemos por el Evangelio de Juan que Juan el Bautista prácticamente era de quien Elías estaba hablando. He aquí uno que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Ese era lo que había dicho Elías, y también Juan el Bautista era ese prácticamente que venía a clamar de que el Mesías había llegado. Entonces, prácticamente, Jesús prácticamente dice que Juan el Bautista es el Elías. Pero mucha gente, cuando ven a Jesús, decían que Jesús era Elías y no Juan el Bautista. Entonces, que estaba por llegar el Mesías, pero no veían en Jesús al Mesías. Así lo concebía la gente. Y otros dicen Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces la gente concebía así a Jesús. Pero también tenían, por ejemplo, como Nicodemo, decían que Jesús era un maestro, el maestro de Israel, un maestro más de Israel, un rabino de Israel. Pero hoy en la actualidad, hay muchos en la actualidad que tienen a Jesús como un maestro simple y sencillamente, o algunos otros dicen que Jesús es un profeta. Hoy en la actualidad también se dice eso de Jesús. No voy a decir yo que en Occidente, aunque posiblemente sí, pero en Oriente algunos se lo tienen como, por ejemplo, en el ámbito musulmán tienen a Jesús como un profeta, nada más, como un profeta o como un maestro de Israel. Y así lo podemos considerar también, se puede considerar también a Jesús equiparándolo a la medida también de Buda, de Confucio y de otros maestros que han estado a través de la historia, o un Mahatma Gandhi, o un como un Mahoma, por ejemplo. Entonces, así se concibe a Jesús también en muchos ámbitos. Pero la pregunta que hace Jesús a los discípulos, directamente a los discípulos, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense bien, Jesús ya toma la respuesta que la gente tiene sobre él. Y inmediatamente, una vez que teniendo la respuesta que la gente tenía sobre él, Jesús pregunta a los discípulos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? He ahí la gran pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta prácticamente Jesús la hace a los discípulos. Y cabe mencionar que esa misma pregunta va dirigida también a nosotros hoy en la actualidad. Y Jesús nos pregunta, ¿quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿cómo concebimos a Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y Pedro confiesa, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta de Pedro prácticamente es una respuesta desde la fe. Es una respuesta que va englobada en la creencia de que Jesús era aquel que iba a venir, aquel que iba a venir posteriormente a Elías. Ya dijimos que Juan el Bautista era Elías para Jesús, y Jesús era el Mesías prácticamente que había de venir. Y Jesús pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es Jesús para nosotros. Jesús es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces, cabe mencionar aquí que Pedro nos representa. La respuesta va dirigida a todos los discípulos. Sin embargo, Pedro toma la voz y Pedro nos representa a ti y a mí. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro habla desde la fe. Pedro representa a todo creyente, confesando que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si esa pregunta va dirigida a los discípulos, va dirigida también a ti y a mí hoy en la actualidad. ¿Y por qué decimos que Pedro nos representa? Porque prácticamente él toma la palabra de los discípulos, Él no responde por sí solo, sino responde prácticamente por los discípulos. Él representa, y cabe mencionar aquí, que en el Evangelio de Mateo, Pedro tiene un papel muy significativo. Pedro representa a los discípulos, Pedro representa al creyente. Mateo lo pone hacia Pedro como el representante de todos los creyentes. No quiero decir con esto que Pedro, en Pedro se englobe todo lo que es el creyente, pero cabe mencionar aquí que en muchas ocasiones Pedro apuesta a la fe o apuesta por la fe y fracasa. Por ejemplo, un ejemplo voy a poner nada más, de que Pedro le dice al Señor cuando ve al Señor caminar sobre las aguas en el mar. Pedro le dice, Señor, permite que vaya yo a ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro se para sobre el agua y empieza a caminar y de repente le agarra un temor y se hunde en el agua. Y le dice, Señor, sálvame. Le dice Pedro, se llena de temor Pedro, pero lo cierto es que Pedro camina, tiene un aspecto de fe, pero fracasa al hundirse en el agua por el temor que le tomó. Y ese Pedro nos representa a ti y a mí, representa al creyente ese Pedro. ¿Por qué lo representa? ¿Por qué digo que representa? Porque así somos los creyentes. El creyente es una persona que dice creer y que de alguna manera da pasos de fe, pero de repente se encuentra sumergido prácticamente en la increencia o en la duda o en el temor. Así somos los creyentes, llenos de temores en muchas ocasiones. O por otro lado podemos decir, ante esta situación yo me lleno de valor, pero ante esta otra yo me lleno de temor. Así somos los creyentes. Somos muy efímeros, muy volubles, cambiamos fácilmente en nuestro estado de ánimo, en nuestras convicciones. Es así el creyente. Y Pedro nos representa en ese sentido. Por otro lado, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. E inmediatamente después, teme por el sufrimiento. Es decir, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús le dice, inmediatamente le dice Jesús, en el pasaje posterior, le dice Jesús que era necesario que él iba a ir a Jerusalén y que iba a ser atormentado por los principales sacerdotes ahí y que lo iban a matar. Y Pedro le dice, Señor, no vayas, que no te pase a eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y la palabra que se usa ahí es escándalo. Me eres escándalo. Y así somos los creyentes también. Los creyentes confesamos a Jesús, pero también tememos muchas cosas. Tememos el sufrimiento personal y tememos el sufrimiento de los familiares y tememos tantas cosas en nuestra vida, a pesar de que decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y confesamos a Jesús como nuestro Salvador y confesamos a Jesús como aquel que Dios el Padre envía para nuestra salvación. Pero inmediatamente después de confesar ello, viene el temor sobre nuestras vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos acontece esto? ¿Por qué tememos tantas cosas? Hay cosas, por ejemplo, tenemos temor de contagiarnos ahora con este virus.
de la pandemia. Tememos y a pesar de que estamos diciendo que Cristo es el que tiene control de la vida, el que tiene control de la situación, y la tiene, realmente la tiene. Sin embargo, nosotros creyentes que confesamos que Jesucristo tiene el control, tememos a ser contagiados. Es así la realidad del creyente. Y no quiero decir con esto de que no nos cuidemos o que vayamos y hagámonos héroes de la fe. No estamos diciendo eso, sencillamente estoy diciendo que tenemos ciertos temores al respecto. Y así es el creyente, y así es Pedro, así representa el Evangelio de Mateo a Pedro. Y Pedro siempre representa al creyente del Evangelio de Mateo. Y entonces, también Pedro no es capaz de velar, por ejemplo, en Getsemaní. Él se duerme juntamente con los otros discípulos. ¿Cuántas veces nosotros estamos llamados a través de la palabra a no dejar de orar y a orar sin cesar? Y de alguna manera de repente nos sentimos cansados y dejamos de orar. Nos sentimos de alguna manera indiferentes en ciertas situaciones y dejamos de orar. Y entonces en ese sentido también Pedro nos representa. Pedro es aquel que en el Getsemaní Jesucristo mismo le pide: orad conmigo para resistir a la tentación. Y Pedro, juntamente con los otros discípulos, se quedan dormidos y Jesús les recrimina: ¿no podéis haber orado conmigo al menos una hora? Y se va Jesús otra vez a orar y regresa y los encuentra durmiendo nuevamente. Y nuevamente se va Jesús y los encuentra durmiendo nuevamente. Y ese Pedro a ti y a mí nos representa, porque Pedro es el representante prácticamente de todos nosotros del Evangelio de Mateo. Pedro nos representa, pero también ese Pedro que gritaba a los cuatro vientos que él amaba a Jesús. Si es posible contigo iré hasta la muerte, le dice a Jesús. Pero llega el momento de la verdad, aprenden a Jesús, Pedro va al juicio de Jesús, ahí donde lo están en el patio de la casa de Anás o de Caifás, no recuerdo cuál de los dos era la casa, si de Anás o Caifás. Lo cierto es que eran suegro y yerno, los sumos sacerdotes de ahí de Jerusalén, del templo. Van allí a esta casa y están azotando a Jesús, lo están abofeteando, lo están martirizando a Jesús. Y Pedro, al ver eso, se llena de temor y llega una persona y le dice: él verdaderamente andaba con ellos. Y Pedro dice: no, yo no soy de ellos. Y llega otro y le dice: sí, tú eres de ellos, realmente yo no lo soy de ellos. Y nuevamente otro le dice: tú eres seguidor de él, porque hablas como él. Y entonces Pedro empieza a blasfemar en contra de Jesús. Entonces, ¿cuántas veces no decimos también tú y yo que somos creyentes y que amamos al Señor, y en ciertas situaciones de nuestra vida, situaciones adversas, donde va de por medio nuestra vida o nuestra salud física, o voy a decirlo así, nuestra integridad social, se podría decir en cierto sentido, o la apariencia ante los demás, no negamos al Señor? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que también negamos a Dios, incluso con nuestras propias actitudes, con nuestro comportamiento, nuestra conducción, o que no se den cuenta que yo también soy un seguidor de Jesucristo. ¿Cuántas veces quiero de alguna manera guardar la apariencia para no ser descubierto y que haya un agravio en contra mía? ¿Cuántas veces no pasa eso? Pero también Pedro nos representa que a pesar de que faltamos al Señor, le faltamos de una y muchas maneras en el aspecto del arrepentimiento. Dice la Biblia que cuando Pedro niega a Jesús, Jesús encuentra la mirada con Pedro
Pedro recuerda lo que le había dicho Jesús, que lo iba a negar 3 veces, y Pedro sale y dice la Biblia que lloró amargamente, arrepentido por haber negado a su Señor. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros también, de que nos arrepentimos de tantas cosas? Porque el creyente cuando comete ciertas averías o ciertas anomalías de la vida, no pasamos al arrepentimiento, volvemos a Dios tarde que temprano y arrepentidos delante de Él pedimos perdón. Ese Pedro nos representa a ti y a mí. En ese sentido también nos representa. Pero también cabe mencionar que Pedro es débil. Ese Pedro bravucón, también Mateo lo representa como un Pedro débil. Y lo cierto es que Pedro, la palabra Pedro, o Petros en griego, significa piedra, y Petra significa roca. Y vamos a ver ahorita ese punto. Pero lo que quiero decir ahorita es que ese Petros o ese Pedro significa piedra, una piedra que se puede tomar fácilmente y se puede arrojar con la mano. Una piedra movediza, una piedra que se puede jugar fácilmente. Ese es el Pedro que vemos aquí en los evangelios. Y ese Pedro nos representa a ti y a mí, porque de igual manera nosotros somos muy volubles, somos débiles en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces el hombre es voluble y el hombre es débil. El creyente es voluble y el creyente es débil. Es así como somos, tú y yo. Y en ese sentido Pedro nos representa. Pero también cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es ese Pedro débil que a pesar de su debilidad puede reconocer en Jesucristo aquel que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él lo pudo reconocer, pero a esa respuesta de Pedro Jesús responde, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de la debilidad de Pedro, a pesar de esas características que mencionamos de Pedro, a pesar de esas características que mencionamos de nosotros juntamente con Pedro, Jesús o el Padre prácticamente nos revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aquel que vino a salvarnos a ti y a mí. Entonces cabe mencionar aquí que tú y yo no llegamos a Jesús o no descubrimos que Jesús es el Mesías o el Salvador por nuestras propias capacidades, por nuestra forma de pensar, o porque realmente nuestro corazón se inclinó a Cristo, porque Cristo es el Salvador, no por nuestras fuerzas, sino simple y sencillamente porque el Padre nos lo ha revelado a ti y a mí, así como le reveló a Pedro. Y Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dando a entender prácticamente Mateo aquí que Pedro nos representa, y cuando Jesús le habla al creyente, a ese que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese Jesús nos dice bienaventurados. Entonces cabe mencionar aquí que a la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, podemos responder, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero respondemos simple y sencillamente porque el Padre, Dios Padre, a través de su Santo Espíritu, nos ha revelado que Jesucristo es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido a salvarnos. Y entendemos prácticamente en la revelación que Dios da, que Él es lo que la Biblia dice que es, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No por nuestras fuerzas, como lo dije en un momento, simple y sencillamente por la gran revelación de Dios mismo. Entonces, pero también, cabe mencionar también, de que ese Cristo es quien venció el reino de la muerte. Ese Cristo que ha sido revelado es el que venció el reino de la muerte. Y por eso también Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice así Jesús. Entonces voy a mencionar que una vez que Jesús le dice a Pedro que es bienaventurado porque Dios le ha revelado que Él es el Cristo, le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, no sobre Pedro, porque ya dijimos ahorita que Pedro es una piedra que fácilmente se puede arrojar. Esto es lo que significa Pedro, es lo que significa Petros. Y cuando Jesús le dice, y sobre esta Petra, sobre esta roca, está diciendo sobre esta Petra, y está hablando prácticamente de una roca firme, inamovible, se podría decir, donde podemos pisar firme. Y esa roca es prácticamente la confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca firme. Y cabe mencionar aquí que es un asunto de fe sobre aquel que vino y murió por ti y por mí. Cabe mencionar también que ese que vino y murió por ti y por mí es Cristo el Señor. Por lo tanto, la roca firme es Cristo. Sobre esta Petra, sobre Cristo está fundamentada la iglesia. Sobre Cristo. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, que es Cristo el Señor. Sobre ese está edificada la iglesia. Entonces, sobre la confesión del creyente, Cristo edifica la iglesia. Entonces, esa iglesia dice así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí no se trata del infierno, del Gehenna, como se dice en hebreo, o el infernus, como se dice en latín. Aquí habla del Hades, y el Hades tiene que ver con el asunto del lugar de los muertos. Es una palabra griega, una analogía griega, se podría decir, una representación griega del Hades, del lugar de los muertos. De la mitología griega está esa parte. Y como el Evangelio está escrito en griego, retoman prácticamente ese del Hades para representar el reino de la muerte. Y recordemos también, cuando dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, está diciendo prácticamente que la muerte no tiene poder sobre la iglesia. Y aquí prácticamente está diciendo que Él venció a la muerte en la resurrección, que Él vencerá a la muerte en la resurrección, y que sabemos que Él la venció en la resurrección. Cuando Él resucita, vence a la muerte. Y aquí cabe mencionar que la iglesia representa a todos los creyentes. Esa iglesia es la reunión de los creyentes prácticamente. Y Pedro es representado. Más bien Pedro representa a esos creyentes, pero también aquí ya Jesús está diciendo de la iglesia en conjunto, del conjunto de todos los creyentes, todos aquellos que han creído. La muerte no se enseñorea del creyente. Ahora nosotros estamos pisando sobre roca firme, y las puertas del infierno, el reino de la muerte, no tiene poder sobre el creyente. Así que cuando el creyente muere, y hoy en la actualidad, en estos momentos de pandemia, en estos momentos difíciles, mucha gente ha muerto, muchos creyentes han muerto por causa del coronavirus o otras causas también. No solamente por coronavirus muere el creyente, pero hoy en la actualidad, en estos tiempos de pandemia, muchos creyentes han muerto de coronavirus, y quizás nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le ha pasado esto a un hijo de Dios si es un hijo de Dios? Pero en la vida y en la muerte, Jesucristo es nuestro Señor, y Jesucristo ha vencido a la muerte. Entonces la muerte no se enseñorea del creyente, sino que cuando el creyente muere, inmediatamente pasa a la vida eterna, a gozar prácticamente de la presencia de su Señor, a gozar prácticamente de las glorias que el Señor tiene preparado para el creyente.
y así el creyente vive eternamente. Por eso, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Las puertas del Hades o el reino de la muerte no prevalece contra el cristiano, contra el Hijo de Dios, contra el creyente. El creyente tiene una vida eterna en Cristo el Señor. Pero también sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto tiene que ver con el asunto de la potestad que Dios nos ha dado, del asunto de la proclamación de la salvación, para que todo aquel que escuche se arrepienta y sea un creyente en Jesucristo. Pero como nos dice que nos ha dado las llaves, Él, en este caso Cristo, nos ha depositado en el creyente, o ha depositado la proclamación de la palabra como llaves del reino. Es decir, te hago la potestad a ti y a mí de proclamar la palabra, de ir a aquellos que no conocen todavía a Cristo, y a través de la palabra se revela Dios a Cristo, para que empiecen a creer. Entonces, pero también cabe mencionar que nosotros, si no usamos esas llaves, no abrimos la puerta del reino, se podría decir, para aquellos que no han creído todavía, si no proclamamos, otros lo harán, porque Dios ha dado las llaves a la iglesia, ha dado las llaves al creyente, pero tú y yo tenemos que dar cuenta de aquello que tú y yo no hicimos, porque Dios te ha dado la llave de proclamación del evangelio, y a Él le ha placido depositar su evangelio en vasos de barro, porque bien fácil decimos, es que yo no sé hablar del evangelio, es que yo no sé predicar de Cristo, es que yo no sé evangelizar, ¿cómo voy a verme yo predicando? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces tenemos que entender de que Dios ha depositado su evangelio en vasos de barro, que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que nuestra vida efímera, Él prácticamente le ha placido que tú y yo proclamemos el evangelio, o que seamos depositarios del evangelio. Por lo tanto, es una invitación de Cristo también de proclamar el evangelio a todo aquel que no ha creído en Él. Pero también cabe mencionar aquí de que ¿quién es Jesús para el creyente? ¿Quién es Jesús para el creyente? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que ha sido revelado por Dios, que nos ha sido revelado a ti y a mí por Dios, y aquel mismo que venció a la muerte con su resurrección, y que también vence en nosotros toda debilidad a través de la fe, porque pisamos firmes en la roca que es Cristo el Señor. Pero también ha sido ese que nos ha llamado bienaventurados, pero también es ese mismo que edificó a la iglesia en la fe. Le ha placido sí a Él, pero por su sola gracia ha depositado ese evangelio en ti y en mí para que lo proclamemos. Ese es Cristo, que ha confiado en nosotros. Cuando digo que ha confiado en nosotros es decir, que ha tenido confianza prácticamente en depositar su evangelio en vasos de barro en ti y en mí para que tú y yo lo proclamemos. Es ese Jesús. Entonces, cabe mencionar quién es Jesús para nosotros. ¿Jesús es alguien, un milagrero nada más? ¿O es alguien que otro tiene que predicarlo, pero no yo, porque yo prácticamente no sé? Si eres creyente, Él te ha hecho un depositario de la fe. Si no eres creyente, entonces no eres depositario de la fe. Pero si eres creyente, estás llamado por Cristo, y Él ha depositado ese evangelio en ti para que lo proclames a los demás. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es aquel que te da salvación, aquel que a pesar de las circunstancias adversas en tu vida, te sostiene día con día. Jesús es ese que murió en la cruz del Calvario y que a pesar de nuestro pecado nos perdonó y nos ha santificado en su gracia. Jesús es ese que a pesar de nuestra negación hacia Él, en muchas formas y de muchas maneras lo hacemos, a
pesar de ello, nos llama al arrepentimiento y nos perdona. Ese es Jesús para nosotros. Aquel que a pesar de nuestras indiferencias, nos tiene en sus manos y nadie nos va a arrebatar de sus manos. Podemos correr de arriba para abajo, ser como un Pedro que lo niega, pero tarde que temprano Él nos llama al arrepentimiento y nos vuelve a su camino. Ese es Jesús. Es Jesús que dio su vida por ti y por mí. ¿Quién es Jesús para ti? Yo tengo un Cristo vivo, un Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Ese Cristo tenemos que proclamarlo día con día. Ese Cristo tenemos que vivirlo día con día. Ese Cristo tenemos que creerle todos los días. Ese Cristo tenemos que ir a Él todos los días. Confiar plenamente de que Él lo hizo por ti y por mí. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos tu nombre. Señor, a las preguntas que tú haces, ¿quién decís que soy yo? Podemos responder, Señor, en fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que resucitó para darnos vida, aquel que nos puso en nosotros el Evangelio para que lo proclamáramos. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos a comprender eso. Ayúdanos a entender, a confiar plenamente en ti día con día. Sé con nosotros, oh Padre Santo, en momentos de adversidad, Señor, que pisemos en roca firme. Que en momentos, Señor, de muerte, Señor, confiemos en ti, porque tú no nos dejarás, Señor, en el Seol. Antes bien, oh Padre Santo, tú eres ese, oh Dios bendito, que nos levanta en tu resurrección y que nos invita a estar en tu presencia día con día. Glorifícate en nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos para tu gloria y tu honra, te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, hoy y siempre. La iglesia, Señor, a la cual afirmaste en roca firme, a la cual llamaste, oh Dios bendito, a prevalecer en cualquier momento en tu fe, en cualquier momento en ti. Glorifícate, oh Señor. Sé con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y el amor y la paz de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.